Continuamos en la entrevista, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Son exactamente en estos instantes las 12 de la tarde con 27 minutos. Vamos a seguir conversando sobre aspectos vinculados ahora con la salud emocional, la salud psicológica y también cómo tenemos que abordar desde el punto de vista de la psicología y desde la familia un tema tan sensible, tan especial como es la sexualidad. Los niños atraviesan cambios, viven etapas de transformación, tanto hormonal como también emocional, y es importante que los padres sepan en qué momento es preciso abordar con sus hijos el tema de la sexualidad, la menstruación, la masturbación, cuando aparece el vello púbico en el cuerpo, el crecimiento de los genitales, y eso es importante que los padres lo aborden con mucha responsabilidad y con mucho compromiso en la familia para que nuestros hijos no tengan que enterarse de estos temas afuera, en la calle, porque muchas veces van a encontrar desinformación. Y qué mejor que un consejo del padre o la madre para orientar en lo que es educación sexual a sus hijos. Estamos con el destacado psicólogo, el doctor Edmundo Arévalo, para que nos oriente y sobre todo a los padres de familia que están hoy día con nosotros sintonizados por la señal digital y nuestros internautas, a cómo tratar un tema tan especial, tan sensible como es la sexualidad con los jóvenes, con los adolescentes. Doctor Edmundo Arévalo, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes, un gusto conversar con usted. Muy amable, Beto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, encantado de poder compartir algunas ideas que me parecen que son importantes, como muy bien lo ha señalado. Es un tema más que debe de preocupar a la familia, a los padres, ¿no? Porque la verdadera educación, tanto sexual o la educación en general, viene de los padres, de tal manera que ellos son los responsables. Sin embargo, en estos tiempos los padres también tienen pues algunas dificultades para poder relacionarse, comunicarse, interactuar con sus hijos sobre estos temas, seguramente por muchos aspectos. Como muy bien sabemos, estamos sumergidos en un mundo vertiginoso donde la tecnología, donde el trabajo, las responsabilidades de cada uno nos quitan o nos limitan la posibilidad de conversar sobre estos temas en casa. Entonces, qué bueno que por lo menos tengamos que dar algunas sugerencias, algunas orientaciones para que los padres hagan ese papel. Así es, doctor. Y desde Vivo Pau Televisión, esa es la intención de poder orientar a nuestro público televidente e internauta. Doctor, ¿en qué momento es oportuno que el padre dialogue, proponga estos espacios de conversación con sus hijos? ¿A partir de qué instante psicológicamente es recomendable tratar el tema de la sexualidad con los hijos en el hogar? En realidad, cuando hablamos a partir de qué momento o de qué edad, no hay edad para hablar con los hijos sobre estos temas. Incluso desde muy pequeño, desde muy niños, es fundamental demostrar con nuestra actitud a los hijos que tenemos apertura frente a lo sexual. Ya no puede ser considerado como un tabú, porque eso ya pasó. Recuerdo hace más o menos 25 o 30 años atrás, cuando escribimos un pequeño artículo sobre cómo orientar a los niños sobre sexo y sexualidad, digamos, había muchas preocupaciones que en esa época, estamos hablando de la época del 80, 90, donde todavía había un poco de temor, de tabú para hablar de estos temas, pero ahora ya no. Creo que los padres tenemos que adelantarnos, tenemos que conversar. Sin embargo, antes de decir cómo conversar, me parece que es importante tomar en cuenta tres condiciones o tres aspectos. Primero, que hay que hablarle de acuerdo a la realidad actual en que vivimos. Y hay que hablar con el lenguaje claro, porque tenemos un lenguaje que explicita claramente
cómo hablar sin utilizar denominaciones o apelativos respecto al sexo y la sexualidad. Y tercero, tener que conversar de acuerdo al nivel de comprensión del niño o del hijo. No es lo mismo hablar con un niño de 5 años sobre su pene o su vagina o la vulva que hablar con un chico de 14, 15 años que su nivel de conocimiento y su experiencia vivencial es distinto. Entonces hay que hablar de acuerdo al nivel de comprensión. Y lo último, para eso también los padres tenemos que tener una actitud abierta, de apertura, porque si los mismos padres tenemos ciertos retosos de temor, de sonrojarnos o de no hablar con total transparencia y con claridad y en el lenguaje claro, entonces nosotros mismos estaríamos trabajando, tendríamos que trabajar primero qué actitud tenemos frente al sexo y la sexualidad. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la pubertad, por ejemplo, la mayor preocupación que ocurre en esta época es cuando los chicos tienen preocupaciones, es muy recurrente los temas de la masturbación, las fantasías sexuales y en muchos casos incluso tienen ya una marcada idea de lo que son las relaciones sexuales o coitales propiamente dicho. Entonces, eso les genera ansiedad, incertidumbre, pero como no tienen a un padre dialogante o a una mamá que pueda, dependiendo de el nivel de comunicación, entonces ellos van a encontrar la información, como muy bien usted lo ha dicho, en otros medios, con los amigos, los amigotes o el internet, que no necesariamente son los más apropiados. Ahora, doctor, se ha también satanizado, si vale el término, desde algunos hogares o también en los colegios sobre la masturbación. Y a los chicos les hacen creer que es un pecado o es un delito, ¿no? O que la masturbación puede generar trastornos de comportamiento, de conducta en fin, muchas estigmatizaciones respecto a este proceso que es natural en el ser humano. ¿Qué les puede decir usted a los padres de familia respecto a cómo orientar a los hijos, tanto a la niña o al niño, bueno, en este caso ya a los púbers, que están a partir de los 11, 12 años, incluso las niñas ahora menstruan a temprana edad, niñas que ya están en 5º grado de primaria y ya han menstruado, por ejemplo? ¿Cómo abordar esos temas? La ciencia sigue avanzando en cuanto a conocimientos, pero eso no va paralelo con lo que las personas debemos de utilizar la ciencia como conocimiento que sea aplicativo al bienestar de las personas. Otro aspecto, en efecto, en estos últimos años, cada día es más frecuente la precocidad en términos precoces, no estoy hablando como un comportamiento negativo, sino que viene con mucha mayor anticipación en edades inferiores que hace 20 o 30 años atrás. Efectivamente, hay niñas de 9, 10 años que están ya en una etapa de menstruación. De la misma manera, las poluciones nocturnas en los chicos a veces se da en esas edades. Sin embargo, esto creo que es importante considerar. Hablar sobre la masturbación, incluso no hay necesidad de tener un conocimiento muy marcado sobre lo que es el onanismo, porque es el término como realmente se denomina, ¿no? Que no es otra cosa que la digamos, satisfacción que tiene el muchacho como producto del crecimiento de las hormonas, es decir, del desarrollo glandular, que es muy propio y que viene acompañado con también lo que se llaman las fantasías sexuales. Yo recuerdo esto, lo digo esto para brevemente señalar cómo un padre explicó en una reunión de padres de familia cuando hablábamos sobre sexo y sexualidad, y lo voy a describir de esta manera. Él entró de manera abrupta a la habitación de su hijo y la puerta no estaba cerrada y lo encontró masturbándose. Entonces el padre, al ver esto, el muchacho entró en una crisis, se tapó, se cubrió y pensaría que el papá lo iba a castigar. Y le dijo el papá, muy abierto, no estoy hablando lo que yo haría, sino lo que dijo el papá y me parece genial. Hijito, tranquilo, no te preocupes.
eso lo entiendo, vamos a conversar, pero primero que nada no tienes por qué tener culpa, pero eso sí, cierra tu puerta cuando tengas que hacerlo. Y hablaron de una manera muy amigable y el papá le explicó sus experiencias cuando él fue joven y naturalmente el chico entendió y a partir de eso se crea una relación de una mayor confianza. ¿Por qué? Porque el papá no fue punitivo, no fue como Claro. exacerbando la conducta y No le consecuentemente el recriminó muchacho... al hijo el hecho que estaba percibiendo, al contrario, con mucha naturalidad. Exacto, exactamente. En algunos casos también debemos cuidar porque no se trata de hacer acopio de valor o decirle todas las cosas de manera tan marcada, porque al muchacho también lo puedes abrumar demasiado. Hay que esperar que el muchacho sea quien se exprese sexualmente. Y hay muchas formas, hay muchas manifestaciones sexuales que lo hacemos a diario. Cómo abrazamos a los padres, cómo los besamos, cómo nos interactuamos con los alumnos, estamos expresando nuestra sexualidad. Porque a veces hay confusión de lo que es el sexo y la sexualidad. La Importante esa sexualidad diferenciación, doctor. Preciso, le iba a preguntar La sobre ello. sexualidad es un comportamiento que lo manifestamos en cada momento de nuestras vidas desde niños, desde las formas más elementales, en la diada madre-niño al acariciarlo, la madre, el niño al succionar el pezón de la madre, cuando se van bañando y cuando se van acariciando, estamos expresando nuestra conducta de sexualidad, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los valores, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con la forma como nos relacionamos, cómo expresamos con nuestro cuerpo. Eso es sexualidad. Sexo es básicamente la condición de la condición masculina, femenina, el gameto masculino, femenino, que hace referencia al aparato genital propiamente dicho. Entonces, mucho de lo que hacemos en nuestra conducta sexual, es decir, nuestra sexualidad que la vamos desplegando en cada una de las relaciones, con mayor razón, somos los padres quienes estamos más cerca de nuestros hijos. Y creo yo, en mi opinión, los que conocemos mejor que la pareja o que el amigo o que la amiga. Y por lo tanto somos los que debemos de moldear esa conducta sexual hacia una conducta sexual sana. Porque no olvidemos que hay principios básicos dentro de la orientación sexual que son incluso filosóficos y son de derechos de todo ser humano. Por ejemplo, el principio del respeto a la dignidad humana. Y parece mentira esto, tiene mucho que ver, porque no se trata de hablarle de sexo y sexualidad abiertamente cuando su escala de valores a lo mejor está encasillado en otro tipo de elementos. Entonces, respetar a la persona en su dignidad significa dejar que él decida, pero con una adecuada orientación. El principio a la libre determinación es el otro principio básico. Cada ser humano a medida que va creciendo, y justamente eso es lo que hay que enseñarle a los chicos, a las chicas, a las niñas y a los niños. No hablarle lo malo del sexo o la sexualidad, sino decir que es parte natural de su vida y que cada uno tiene el derecho de determinar cómo, cuándo debe ir desarrollándolas, como su higiene, como el cuidado, como protegerse, no permitir que nadie invada su mundo, que es muy privado, muy íntimo, y eso es la libre determinación, pero sobre todo el principio de la sexualidad sana. Estamos perdiendo cada vez más, y esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación y con todo lo que nos bombardea, porque al sexo y a la sexualidad se está desvirtuando el verdadero sentido de lo que es una sexualidad sana. Y cuando hablamos de sexualidad sana, estamos hablando también del hecho de que todo niño, todo jovencito, tiene derecho a que él mismo explore su mundo interno, porque la sexualidad está muy ligado a sus afectos, a su psicoafectividad.
Entonces, el natural sentimiento que comienza a surgir en la etapa adolescente, la atracción por la amiga y por las personas, es propio de su evolución. En estos tiempos se está desvirtuando esa parte y dejamos simplemente que el muchacho explore y los dejamos a sus propios recursos. Por eso, aquí termino esta idea, es importante que el papá, la mamá, primero que los dos, conversen y se pongan de acuerdo. No es que uno puede ser más didacta que el otro. Cada uno con su forma de ser puede orientar a los hijos. Se han visto casos que incluso las madres asumen el papel del papá y hablan con sus hijos en un lenguaje mucho más claro que los propios padres. Entonces, la idea es que primero se tiene que conversar. Cuando ya tenemos a un niño que va creciendo y es puber, es importante observarlo, mirarlo, conversarlo y tratarlo de acuerdo a su edad, sin subestimarlo, sin menospreciarlo o sin criticarlo por algunas conductas sexuales. Conforme. Una última pregunta, doctor, ya para concluir. Hay muchos padres que por diferentes situaciones incluso empiezan a presionar a sus hijos para que se inicien sexualmente. Y dicen, ya lo inducen al adolescente, al puber, ya es hora que tengas un contacto sexual, y de repente los chicos todavía no están preparados o no les resulta para ellos una prioridad en ese momento vivir esa experiencia. ¿Qué recomendación le daría usted a esos padres que a veces están tan, diríamos, ansiosos de que sus hijos ya tengan se inicien, sobre todo los varones, obviamente, en una vida sexual? Eso que acabas de decir, que es tan importante, también lo pude rescatar en una reunión que tuve con padres justamente en un colegio que me invitaron. Después de las charlas que dimos, un padre se me acerca y me dijo, doctor, estuvo muy bonita su clase, su exposición, su charla. ¿Usted cree que ya mi hijo pueda comenzar a trajinar ya en asuntos más de hombre? Y lo primero que le dije, ¿y usted ha conversado sobre eso con él? Porque no se trata de anticiparnos, porque a lo mejor su experiencia personal de él fue distinto, el entorno fueron diferentes, las condiciones, y no podemos nosotros apresurar, menos insinuar al muchacho cuando él prácticamente el primer canal de esa comunicación tiene que ser la confianza. Porque el muchacho cuando tiene confianza te va a hablar, pero si no te tiene confianza, no te va a decir, y sería demasiado, le harías un daño tremendo pensar o pretender, como hay algunos padres, yo a mi hijo lo he llevado ya a tal sitio para que comience a entrenarse, ¿no? Hasta cierto punto eso puede ser mutilante para el muchacho y traumático, porque no olvidemos que las primeras experiencias también son motivo de muchos traumas que posteriormente se presentan ya cuando uno ya uno es adulto. Conforme, doctor. Ahora, sí, dígame para culminar, por favor, ya. Esto es importante, la confianza. Yo no podría hablar de sexo y sexualidad con mi hijo si yo no tengo confianza con él. Y segundo, si yo no tengo claridad, no tengo apertura y no tengo lo que nosotros llamamos mente abierta para entender, porque la naturaleza de muchachos de ahora es totalmente distinto a cuando nosotros éramos muchachos. Creo que esa es la idea central. Bien, doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. El doctor Edmundo Arévalo, psicólogo, estuvo conversando el día de hoy sobre un tema tan importante, sobre la sexualidad y el sexo aquí en la entrevista. Gracias, doctor Edmundo Arévalo, muy amable. Buenas tardes. Un abrazo fuerte, muchas gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de la entrevista.